Bueno, lo que nos toca ver en esta unidad 2 es el contexto. Yo siempre voy a ir desde lo macro, desde lo más grande, a lo más chiquito, a lo más micro. En este caso, lo más micro serían los servicios de enfermería, lo que es la gestión propiamente de enfermería. Pero no podemos evitar, tenemos que primero saber dónde vamos a gestionar, qué instituciones se puede gestionar de enfermería, solamente si hay hospitales, cómo se diferencian entre estos. Entonces, en la unidad 1 hablamos un poco de lo que era la historia, de lo que es, de dónde partió, de dónde se originó poder administrar. Porque administrar, ya dijimos que había diferentes formas de ver esto. Se podría ver como solamente una administración. Hoy por hoy incorporamos el término gestión. En la unidad número 3 vamos a retomar con el término administración, gestión, ¿sí? Y la famosa ley o teoría de las contingencias, ¿sí? Que es lo que centralizaba todo en lo que hoy por hoy estamos manejando, eh, como se debería manejar, lo que es un servicio de enfermería. No somos un ente aislado del mundo que nos podemos decir, me manejo según mi criterio personal o me manejo según, no sé, según mi distrito y quiero manejarme. No, tenemos eh, seguimos un lineamiento que es general, primero que lleva una conducta que no importa que si es privado o público el lugar, una conducta que está manejada y regida por una ley de contrato de trabajo, por una ley de empleado público, y a su vez por un ministerio o por una Secretaría de Salud primero, luego seguimos por un ministerio provincial y hasta un ministerio nacional. Es decir, las teorías de las contingencias nos llevan a entender que enfermería no es un ente aislado en el mundo, que sí o sí debe seguir lineamientos. Por eso es que es importante comprender y entender. Ahora bien, estos lineamientos, si bien por lo general nosotros decíamos como Henry Ford en su momento decía que era importante llevar el trabajo, ¿sí?, al lugar donde estaba el trabajador, también podemos entender que Henry Ford hizo esta teoría o este postulado en una fábrica automotriz. Nosotros podemos pensar que siendo enfermeros, cuando una persona se siente mal o tiene una necesidad alterada en su sistema de salud, ¿a dónde va a ir? Va a ir al hospital. Y en el hospital vamos a estar nosotros los enfermeros. Un poco por eso es que también uno abarca y hace un poco amplia la teoría de Henry Ford, donde trata de demostrar que todo lo que sucede dentro del sistema de administración en algún momento fue pensado y fue tratado de comprender cómo se iban a manejar las diferentes circunstancias. Bien, vamos a empezar a hablar donde por lo general nos manejamos. Tengan en cuenta algo muy importante. Nosotros hablamos de hospital y existen hospitales que son públicos o privados. Vamos a ver que después se renombran los hospitales privados y se dan jerarquizaciones diferentes, como puede ser clínicas, sanatorios, ¿sí?, hasta consultorios, pueden ser polivalentes, ¿sí?, generales, de agudos, de graves, específicos, y bueno, dentro de esto vamos a tratar de identificar. Si bien el hospital tiene una gran historia, podemos hablar de dónde en la Argentina iniciaron los hospitales. Recuerden, siempre yo les voy a hacer una breve y muy cortita reseña, muy cortita reseña, siempre tratando lo social, lo cultural, lo histórico y nunca lo político, porque no hago política en mis clases. En Argentina, cerca del año 1936, ¿sí?, del 26 al 36 en Argentina se denominó la década infame. En Argentina era un país donde la salud pública no existía, solo había 7 hospitales en todo lo que era la nación argentina. La nación argentina, escuchen qué número importante, 7 hospitales.
De ahí es que cuando Perón, Juan Domingo Perón, que era vicepresidente de las juntas militares, es decir, como si fuera un vicepresidente de la Argentina, se postula o intenta ser postulado. Ustedes saben medianamente, no me acuerdo si a ustedes les conté cómo venía la historia de Carrillo, ¿sí? Y lo importante que fue para todos nosotros dentro de la historia argentina poder entender de dónde venimos, porque también es algo importantísimo saber localmente qué fue lo que nos pasó. Profe, lo vimos con Vero el año pasado en Salud Pública. Sí. Perfecto, perfecto. Sí, sí, lo vimos. Por eso es que lo voy a poder hacer rapidísimo. En el año 40, cuando Perón decide tratar de postularse como presidente electo de los argentinos, ¿sí? Electo, ¿sí? No era muy bien visto por el cuerpo de sus colegas militares, ya que él pertenecía a las Fuerzas Armadas, estaba en plena campaña para su elección a presidente. De ahí es que siempre digo, hay días que uno tiene que a veces entender cómo es que vienen las historias, ¿sí? Por un lado teníamos a Perón, ¿sí? Que quería ser presidente, que para esto lo primero que hace, y viniendo a la historia que es correlativa a la administración, podríamos decir, va y se vincula con lo que son los sindicatos para tratar de recibir el apoyo a través de los sindicatos de los trabajadores. Imagínense que aún todavía, de los trabajadores masculinos, imagínense que todavía la mujer no tenía voto en Argentina. Esto era bastante malo, ¿no? Esto por un lado, como no le gustaba mucho a los militares que Perón se postulase como presidente, en un acto de rebeldía, lo toman a Perón y lo apresan, lo detienen, lo llevan preso a la isla Martín García. A todo esto, en otro contexto de la historia, es decir, hay que empezar a contar la historia por separado para después unirla, está el doctor Ramón Carrillo, un médico santiagueño, ¿sí? Tenía 9 hermanos, sin padre, un tipo brillante, que pudo hacer una carrera en la Universidad de Tucumán de medicina, se recibió muy joven, sostén de familia porque enviaba sustento a su madre, ¿sí? Hermano mayor de 9 hermanos. Era tan brillante que fue becado para ir a hacer las especializaciones que no existían en Argentina, a Inglaterra y luego a Alemania, y luego a Francia, primero como neurólogo y luego como neurocirujano. Imagínense que estamos hablando del año 40, si hoy un neurocirujano es importante, ¿sí? En el año 40 un neurocirujano era el sumum de los sumum, un tipo brillante. Regresa a la Argentina él, porque a su país natal, y bajo un gobierno militar, y los que mejores pagaban y los que mejores se quedaban con las mejores mentes más brillantes, y realmente Carrillo era una mente brillante, lo ponen a trabajar en el hospital militar, ¿sí? El hospital militar, obviamente, que atendía a los militares. Él ahí hace un estudio muy importante, donde todas las revisaciones médicas de los soldados que tenían que hacer la conscripción, es decir, el servicio militar, venían al hospital militar a hacerse la revisación médica, porque no había hospitales en otro lado. Él encuentra que el 75% de los adultos jóvenes, antes se hacía a los 20 años el servicio militar, no estaban en condiciones físicas ni psíquicas de ser soldados.
¿Por qué? Porque no tenían un esquema de vacunación que no existía, habían tenido enfermedades previas como poliomielitis, que habían dejado secuelas, tenían desnutriciones en estados severos, que habían dejado marcados, y se da cuenta que todo su gran trabajo como neurólogo o como neurocirujano, ¿sí?, recaía en una base que era la salud pública. A todo esto, vuelvo a traer la historia, Perón estaba preso en la isla Martín García. En la isla Martín García sufre un AIT, accidente isquémico transitorio, lo traen al hospital militar, y ¿con quién se encuentra en el hospital militar? Con el jefe de neurología, que era el doctor Ramón Carrillo. En el hospital, Perón sale del cuadro del accidente isquémico transitorio, ¿sí? No se habla, la historia no profundiza qué pasó ahí, pero se supone que no fue nada grave, pero fue el nexo para conocer a Ramón Carrillo. Ramón Carrillo le cuenta que lo que está viendo, que es muy grave, que el 75% de los varones jóvenes de la nación de la Argentina no estaba apto para ser soldados. ¿Por qué? Porque tenían deficiencia en su crecimiento, y le dice que necesitaba hacer un plan de vacunación, un plan de nutrición, los primeros planes, ¿sí?, infantiles para evitar la desnutrición. Y Perón le dice que si él ganaba las elecciones como presidente, lo iba a convocar a Ramón Carrillo, en su momento primero como secretario y luego como ministro de Salud. ¿Sí? Bueno, historia por un lado, sabemos la historia, Perón gana, ¿sí?, las elecciones, es presidente, estaba con su pareja, esposa, Evita. Lo convoca a Ramón Carrillo, Argentina en el mundo, fin de la Segunda Guerra Mundial, Argentina granero del mundo, todo el mundo le debía plata a la Argentina. Cuenta la historia que dicen que al Banco Central no se podía ingresar a la bóveda por los lingotes de oro que había, imagínense la plata que había. Bueno, en un plan quinquenal de 5 años, Ramón Carrillo, junto con Evita Perón, decide hacer, ¿saben cuántos hospitales? 174 hospitales en 5 años. Una cosa de locos. 174 hospitales, más los 7 que teníamos, pasamos a tener 181 hospitales en 1950. Pero ¿qué pasaba? Teníamos hospitales, ¿y qué faltaba para los hospitales? Enfermeros. ¿Sí? Enfermeros. Entonces Evita hace, yo siempre digo, vieron que, no sé si alguna vez vieron cómo es una máquina de hacer chorizo, algo que ¿sí?, que se gira una manivela y sale la tripa del chorizo y después se va atando. Bueno, sale la máquina de hacer enfermeros, ¿sí? Y sale el famoso, las enfermeras de Eva Perón. Y en un montón de puntos de la Argentina, porque solamente acá en Argentina estaba la escuela Cecilia Grayson, nada más, era la única que formaba enfermeros. Pero entre el 1945 y el 1950, ¿sí?, se forman 300.000 enfermeras auxiliares. ¿Por qué? Porque había que cubrir todos los hospitales que teníamos, que se habían hecho, que se hicieron en tiempo récord. Pirovano, en Avellaneda, Fiorito, ¿sí?, La Plata, Melchor Romero, un montón de hospitales de mucho renombre que se hicieron en esa década. Ahora teníamos los hospitales y teníamos enfermeros con un plan de Eva Perón, auxiliares de enfermería, ¿sí? Pero enfermeros al fin, auxiliares de enfermería. Hasta ahí quiero contar la historia. ¿Por qué? Porque un poco padre de la enfermería es el doctor Ramón Carrillo. En realidad no sé si padre de la enfermería, padre de lo que es la salud en la Argentina. Y a través de esto se modifica la Constitución, sí, es una ley, la Constitución argentina, donde la salud es pública, republicana y federal.
con la condición de que cualquiera que pise el suelo argentino, aunque no tenga la naturaleza, o sea, no sea natural argentino, o no tenga la ciudadanía argentina, puede recibir salud, ¿sí? Y salud, justicia y educación. En ese orden. Entonces, de ahí es que hoy, por ejemplo, cuando escucho que muchos dicen, no quiero atender esto, ¿sí? No sé, por decir, no quiero afectar ni herir sentimientos de nadie. No sé, a los hermanos bolivianos, a los hermanos peruanos, ¿sí? Chicos, lo dice la Constitución, no lo dice ni el hospital, ni Hernán, ni nada por el estilo. Tienen derecho a recibir salud. Ahora, podemos pensar que si está bien, está mal que la reciban gratis, si le tendríamos que cobrar, no le tendríamos que cobrar, qué nos pasa a los argentinos cuando nos vamos a otro país. Es otra historia, podemos hablar un montón de eso, es otra historia. Hoy por hoy, les cuento que nosotros tenemos una constitución y todos pueden recibir. Bien, ahí le conté el origen de los hospitales, y esto es lo que pasaba, es un establecimiento sanitario que atendía enfermos, y los atendía con médicos, personal de enfermería, auxiliar, y están abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año, pero el origen principal, para poder, cuando se formaron, muchos tenían, el hospital no era visto como un centro solamente de atender enfermedades, sino era como un lugar de acogimiento, donde aquel que tenía un problema, y no solamente era un problema de salud, podía ir a asistir o recibir atención de un hospital, ya sea comida, ya sea vestimenta. En muchos de los hospitales tuvo un auge, un empuje, después veremos si es malo o bueno, a veces uno no quiere hacer la política, pero tuvieron un auge religioso. Muchos eran administrados bajo, podríamos decir, gestiones religiosas. Y esto también se veía porque íbamos y, por ejemplo, la jefa de enfermería era una monja, ¿sí? Y bueno, obviamente que fue cambiando esto a lo largo de la historia. Pero ¿por qué no se cambiaba eso? Porque atrás de esto teníamos un aval eclesiástico, un sustento económico religioso que nos permitía, ¿sí?, poder ejercer dentro de lo que era la salud propiamente, pero no solamente el sistema de salud. Bueno, es una organización para la OMS, que es un hospital, una organización médica, social, consiste en proporcionar a la población asistencia sanitaria completa. Y fíjense algo muy importante, hoy podemos hacer curativa y preventiva, pero antes el hospital solo era curativo, no había hospitales preventivos, ¿sí? Y este contexto hubo que, ingresarlo adentro de lo que es el hospital, el concepto biopsicosocial, el concepto de investigación. Antes un hospital, si bien investigaba una patología, ¿sí?, o la patología, no eran unos entes investigadores, todo lo contrario. Las investigaciones se hacían por fuera del hospital, ¿sí? Recuerdo una vieja película donde se estudiaban, por ejemplo, los cerebros de las personas que habían tenido tuberculosis. Y no se estudiaban en un hospital, se estudiaban por fuera del hospital y no era de cualquier persona, era en un hospital neuropsiquiátrico, y las personas que se le hacían las autopsias, o en realidad que se estudiaban, eran las personas, digamos, que estaban internadas ahí, que se morían, por ejemplo, por tuberculosis, y que no les importaba o no eran reclamadas por sus familiares. Por eso es que las investigaciones eran medias erráticas, porque no se hacían en todos lados. Fue cambiando en las últimas décadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hospital tuvo un pasado, ¿sí?, que fue, por ejemplo, bastante, podríamos decir, acompañado de la historia. Por ahí para algunos le va a ser fácil recordar, para unos sí, para otros les voy a contar yo cómo era antes un hospital,
Si bien la salud en Argentina existió como salud pública, siempre existió y fue basado, como Ramón Carrillo lo había postulado, de los hospitales, pero teníamos otra parte de hospitales, una parte de hospitales privados. ¿Qué significa hospitales privados? Trinidad, la Modelo de Quilmes, no sé, los Arcos. No, ese es el concepto actual del hospital privado. El concepto privado de la salud era un concepto sindical, donde nosotros teníamos a través de lo que trabajábamos, por ejemplo, el hospital del vidrio, el textil, el churruca, que era para la policía, uno de los que todavía existe, eran los hospitales que estaban asociados a la profesión que desarrollaba el individuo. Es decir, ¿eran gratuitos? En realidad no eran gratuitos, eran privados, pero la persona que asistía a ese hospital lo tenía gratis por ser una afinidad a lo que es su trabajo, su función o su desempeño. Esto estaba buenísimo. ¿Por qué? Porque era la salud del Estado pública, propiamente dicha, los hospitales públicos que inventó Ramón Carrillo. Por otro lado, las instituciones privadas sindicales, lo que nosotros conocemos como obra social. Hasta el día de hoy nosotros tenemos obra social. Lo que pasa que el concepto obra social fue girando al concepto de prepago. Y este es un concepto que ustedes lo tienen que diferenciar. ¿Por qué? Porque es el presente de los hospitales. El presente de los hospitales es que hoy es privado. Yo, por ejemplo, puedo ir, no sé, a los Arcos, a la Trinidad o a la Modelo, que son instituciones totalmente privadas, y entro con mi obra social. Es porque mis aportes de la patronal, ¿sí? Como en mi patronal no tiene una institución, un hospital propio, ¿sí? Le paga, ¿sí? Con mis aportes obligatorios de descuentos a esta institución privada. Esto generó mercado de competencia. ¿Qué significa esto? Mirá, Hernán, a vos te descontamos 1000, pero si ponés 1500, te damos mejor, ¿sí? Te damos el carné azul y antes tenías el blanco. Y si ponés 2000, te damos el gris. Y si ponés 2500, te damos el dorado, ¿sí? O te subimos el número, 210, 310, 410, ¿sí? O en Swiss Medical, ya ni me acuerdo cómo, Nubial, y empiezan a cambiar los planes. Esto generó la competencia libre. ¿Por qué? Porque yo tengo una obra social, un PMO, plan médico obligatorio, PMO, acuérdense esa palabrita, PMO, plan médico obligatorio, donde tengo esto, ¿sí? Pero ahora, si yo quiero llegar hasta acá un poco más, tengo que poner más plata. Siempre sigue siendo una obra social, engatusada en una prepaga, porque yo pago más para poder adquirir mejor salud, o me quedo con el PMO. Todas las obras sociales, todos los hospitales están obligados a cubrir el famoso PMO, plan médico obligatorio. Nadie se va a dejar morir. ¿Por qué? Porque para eso tenemos la salud, pública, privada, sindical, todos tenemos la salud. Ahora, yo quiero mejor comodidad, quiero poder elegir especialista, quiero un plano odontológico que me cubra, quiero un laboratorio de sangre que me cubra, no sé, análisis de COVID, ¿sí? Bueno, por ahí pago más y llego a tener mayores condiciones. Por eso es que fue cambiando. Hablamos del pasado, ¿sí? Del presente sindical y del presente futuro, que es el privado. Algo más fácil de entender, ¿sí? Son las ambulancias. Por ahí no tengo problema en dar nombres. Nosotros tenemos emergencias médicas. Acá en Zona Sur tenemos unidad coronaria móvil, MECA, ¿sí? Y muchos de ustedes tienen esas ambulancias porque están dentro del mismo contrato de la obra social, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que llamar a una ambulancia y te dicen, no, mira, tenés asociación con Vital. Sin embargo, son privadas, ¿sí? Que a través de su obra social
las tienen. Ahora, ¿pueden llamar ustedes a la ambulancia pública? ¿Al SEMS? ¿Sí? ¿Al 911? Sí, la pueden llamar. ¿Va a ir? Sí, va a ir. ¿Sí? Algo importante de esto es que la historia fue cambiando. Antes no había este sistema de competencia por ejemplo, de ambulancias. Antes las ambulancias eran solo del Estado, ¿sí? Y no había otra forma de adquirir una salud, podríamos decir, extrahospitalaria o por fuera del hospital, como es una ambulancia o un médico a domicilio, ¿sí? Sí. Esto, por ejemplo, es la historia. ¿Escuchan de fondo que están vendiendo en mi casa? Compre, profe, compre. Sí, profe. Bueno, esto también marca la conducta social de nuestro país. Eso se había erradicado. Hoy, por ejemplo, compran lavarropa viejo, batería vieja, ¿sí? A veces uno... Marido viejo también compran. ¿Cómo? Maridos viejos también compran. Tengo un par para vender. Hay que modernizarse, hay que comprar modelos nuevos. Che, que yo ya estoy entrando al viejo, ¿eh? Bueno, entonces también fue cambiando el modelo de salud. Por ahí yo digo, es muy lindo que ustedes lo lean, es más fácil que yo se los explique. ¿Cómo fue la tendencia de cambiar de un hospital? ¿Estuvo equivocado el señor Carrillo, el doctor Carrillo? No, fue un genio con lo que pensó. Pero ¿qué pasó? Y ahí vuelvo a la historia. ¿Qué pasó en el 55? ¿Alguien me puede decir? Subieron los militares. Volvieron los militares. ¿Y qué pasó con el presupuesto? Lo sacaron, ¿no? Al presupuesto de salud pública lo sacaron. Se acabó la plata. ¿Y ahora cómo mantengo? Tengo 181 hospitales. ¿Cómo los mantengo? No, era imposible. Tuvieron que empezar a cerrar. Bueno, sí. ¿Y qué nos pasó? Y también lo que hicieron fue quemas de equipamiento de salud. ¿Y qué que decía que como tenía el logo de Vita, lo quemaron. ¿Y qué nos pasó en las últimas? No quiero, ni imaginen ni quién está de presidente, ni nada por el estilo, pues no quiero hacer política. ¿Qué pasó en la última década y media en Argentina? ¿Se invirtió en salud? No. Hubo una desinversión y se paga la desinversión en salud. Por eso es que ustedes tienen que entender algo. La idea de Ramón Carrillo fue excelente, fue buenísima. El tipo decía, si yo tengo salud voy a tener gente sano, y ellos lo pensaban por el lado de tener soldados. Yo no lo pienso por el lado de tener soldados, porque no tengo esa mentalidad o no me llega esa mentalidad. Pienso por el lado de que la gente no se enferme, ¿sí? Y esto no es importante, es más que importante, ¿sí? Ahora bien, Ramón Carrillo, ¿sí?, pensaba que iba a estar perpetuo, es decir, por muchos años dentro del gobierno. No lo logró, porque después murió en Brasil, solo, aislado, porque se tuvo que exiliar, ¿sí? Cuando Perón regresa al poder, nunca puede revertir la situación de la salud pública y empezamos una decadencia. De ahí es que empezaron las obras sociales a tener sus propios hospitales. ¿Sí? ¿Saben hasta cuándo? Hasta que se desregularizó, ¿sí? Y aparecieron, yo les quiero poner en contexto. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de las AFJP? Sí. Las AFJP era un sistema de jubilación privado. Matizado. Que uno, primero principal, uno estaba obligado a elegir. ¿Sí? Esto le sacó, ¿qué cosa? Presupuesto a las obras sociales, porque ahora yo ya no aporto más para la obra social que me correspondía por afinidad gremial. Ya no más. Y esto hizo que en menos de 5 años claudicaran y se cerraran los hospitales privados, porque no tenían más sustento. Y le dio el auge a lo que hoy conocemos como sanatorios privados, clínicas, ¿sí? Grandes sanatorios, Los Arcos, Trinidad, María, un montón de sanatorios que hay, Güemes, todo lo que están, ¿sí?, privado. ¿Yo puedo entrar ahí con mi obra social? Sí.
pero privado, ya no más por elección propia o por mutual. De ahí salió la famosa palabrita, la mutual, ¿sí? Porque yo te aportaba para ellos. Eso pasó en la historia, para que ustedes sepan todo lo que fue cambiando. Bueno, los hospitales en sus orígenes tenemos que pensar que no solamente nosotros no fuimos a Argentina los pioneros de los hospitales. Por eso es que tenemos que entender que los hospitales también fueron creados en lugares donde había guerra, donde asistían a la gente de bajos recursos, que tenían la afinidad de darle al prójimo, por eso que el tema religioso estaba muy metido, ¿sí? Adentro, donde si bien se trataban enfermedades, era más un lugar conciliador que un lugar propiamente dicho para tratar enfermedades. Si bien, vuelvo a decir, había enfermos, se trataba de enfermos, pero muchos iban a buscar comida, abrigo, ¿sí? Lugar, claro, era lugar para dormir. De espiritual. Era como si fuera una desvirtuación, o en realidad era una combinación, como si fuera un hogar más un hospital. Y esto hacía que, podríamos decir, la función propia como enfermero, ¿sí? Estaba un poco, hasta podríamos decir, desvirtuada, ¿sí? Así hasta que pudimos entender que la salud es un derecho y pudimos entender que la salud pública, si bien siempre fue vapuleada y siempre estuvo por debajo, el que trabajaba en una sala era menos que el que trabajaba en un hospital, y así sucesivamente, nos costó años y décadas entender que la salud pública es el pilar fundamental de todo lo que es nuestra estructura sanitaria y de salud en nuestro país. ¿Por qué? Porque es el paciente más caro el trabajar el paciente sano. ¿Por qué es caro trabajar el paciente sano? Porque yo tengo que trazar estrategias de todos los tipos para que conserve su salud. Entonces, es cara la salud pública. Es más barata la enfermedad. Primero y principal, hay menos enfermos, ¿sí?, que sanos. Entonces, trabajar con la enfermedad, exceptuando la pandemia, trabajar con la enfermedad implicaba, ¿sí?, que los individuos, ¿sí?, se sanaban o se morían, pero tenían menos costos que trabajar con la salud pública, que era un grueso de pacientes para mantener sanos. Lo que nos pasa hoy con esta pandemia, es muy difícil mantener una población sana. Por eso es que hay que hacer mucha inversión para el paciente sano. Y de ahí empezamos a entender derechos de la salud. Bien. El hospital, obviamente que en su pasado tenía funciones de albergar, de contención espiritual, ¿sí? Hoy por hoy ya no tiene la obligación de albergar ni de tener una contención espiritual, emocional. Antes un hospital, por ejemplo, no medía índices de morbimortalidad. Antes un hospital, la parte secuelar no se tenía en cuenta. Hoy por hoy tenemos que tener en cuenta la parte de morbimortalidad, estadísticas y censos para poder desenvolver y desempeñarnos en las funciones. Es decir, nosotros debemos tener estadísticas hasta de infecciones. ¿Por qué? Porque en base a eso está trazado lo que es la salud. Bueno, obviamente que tiene funciones como atención médica, y uno dice atención médica y deberíamos cambiarlo ahí. Atención de la salud, ¿sí? O atención de la enfermedad. Siempre digo, a contrapuesta, a polos opuestos, uno dice salud, el contrario, ¿cuál es? Enfermedad. Y sin embargo, yo creo que no puede, o sea, sabemos que dialécticamente son polos opuestos, salud, el contrario, enfermedad, ¿sí? Pero si yo tengo que pensar como enfermero, la salud y la enfermedad es exactamente, prácticamente lo mismo. A ustedes dirán, ¿estás loco, Hernán? ¿Cómo va a ser lo mismo salud y enfermedad? ¿Por qué? Porque yo hoy por hoy lo veo como el concepto, ¿sí?,
específico y experiencia de vida que cada uno tiene. Uno está tan enfermo, ¿sí?, como quiera sentir que ha perdido la salud, y uno está tan sano, ¿sí?, como no quiera importarle la enfermedad. Por ahí son palabras medias redundantes, pero hoy por hoy ya no podemos ver el concepto de salud como la ausencia de enfermedad. Hoy debemos ver a la salud como el concepto que se siente el individuo. Y uno puede tener cáncer, hipertensión, lo que habíamos hablado el cuatrimestre pasado, desde cáncer, hipertensión, diabetes, y vos decís, ¿te pasa algo? ¿Estás enfermo? No, no, tengo un poco de diabetes, tengo hipertensión, pero lo manejo con la dieta. Tengo cáncer, pero me estoy tratando y no se siente enfermo. Entonces, las definiciones empiezan a tener un gran rol de importancia. Y nosotros como enfermeros jamás debemos tratar a una persona enferma como si la estuviera enferma. Debemos tratar a la persona que padece una enfermedad, tratar a la enfermedad y no tratar a un enfermo. ¿Por qué? Porque alguna condición de sana debe tener. Si bien tenemos el concepto holístico, que el organismo es un todo, que todos nos organizamos y por, qué sé yo, me duele la panza y por ahí me estoy de mal humor, también me duele la cabeza, me duele la panza y tengo diarrea, podemos ver diferentes conceptos como el holístico. Uno tiene que entender que el paciente no está totalmente enfermo y el paciente no está totalmente sano. Esos son los que fue cambiando. Bueno, ¿tiene funciones de docencia el hospital? Sí, muchas funciones de docencia. De hecho, antes no tenía el tema de la docencia. Uno antes era raro ver, o era con un rango superior el hospital que tenía un rango docente. Y las tareas de investigación antes no se hacían en un hospital, hoy están en un hospital. Chicos, se va a cortar, ¿sí? Vamos a reingresar, pero va a ser 5 minutos para poder hacer un cierre y despedirme. No voy a hacer todos los 40 minutos. Bien, seguimos. ¿Con qué recursos cuenta un hospital? Bueno, obviamente que pasaron los años y los hospitales fueron cambiando. No solamente los recursos sanitarios, edilicios, sino los recursos humanos. Y tienen diferentes requerimientos y diferentes, por ejemplo, podríamos decir, estructuras edilicias. Si bien yo no voy a pedir que sean arquitectos ni hagan un plano arquitectónico de un hospital, pero solamente les voy a decir, por ejemplo, ¿alguien conoce el hospital Rossi en La Plata? ¿Lo conoces? Sí, profe. Sí. Es en planta, en un solo plano,